Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con Luis Mario Moncada. Él es un dramaturgo mexicano, egresado de la UNAM, y nos va a contar un poco acerca de este montaje que realizamos con la pandilla, que se llama La vida no vale nada. Él escribió la obra y por tanto, bueno, él nos podrá brindar un poco de información al respecto. Bienvenido, Luis Mario, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes a todos. Bueno, para empezar me gustaría por preguntarte, porque es una pregunta que recibimos desde muchos lugares, ¿de dónde surge el nombre La vida no vale nada? Este título de nuestra obra. Bueno, quizá tiene que ver un poco con la sensación que nos da o que da en el extranjero la situación en México, por un lado, ¿no? Que Ujú. hay que reconocer que la prensa no es la mejor que tenemos actualmente, ¿no? Sobre la situación del país, pero al mismo tiempo tiene que ver con una condición histórica, cultural, digamos, de una valoración muy relativa sobre el significado de la vida y al mismo tiempo sobre esta tradición cultural que es el culto a la muerte, ¿no? En donde pareciera o se ratifica que la vida es solo un estadio, digamos, por el que pasamos, ¿no? Y que la muerte sería la continuación de la vida. En fin, todo esto que también tiene mucho que ver con la tradición mexicana, ¿no? Ujú. Con ese sincretismo que viene desde el mundo prehispánico, pero luego pues acentuado con la presencia española, ¿no? Entonces, en fin, es una frase muy popular en México que tiene que ver precisamente con la valoración tan relativa que hacemos de nuestra vida. Ok, de acuerdo. Y un poco retomando esto que dices, ¿nos podrías contar un poco cómo es que surge esta dramaturgia? Sí, mira, este es un proyecto que yo con el grupo que trabajaba hace 20 años, que era Teatro de Arena, realizamos en colaboración con una compañía canadiense, quebecois, que se llamaba Ensemble Savage Public, eh, que ellos particularmente estaban desarrollando un proyecto cuyo tema era la migración. Entonces, este proyecto era un proyecto internacional que abarcaba a distintos países, ¿no? Había un país en África con el que estaban haciendo ellos un proyecto de colaboración, era Mali, si no me equivoco, estaba México y estaba la URSS, bueno, Rusia, en Ok. realidad. Bueno, la idea era hacer como un recorrido por el mundo para hablar del tema de la migración. Y en particular con nosotros se dio este intercambio que nos permitió un poco poner el tema, pero de manera invertida, ¿no? Nosotros lo que planteábamos es que México había sido durante muchos años un país receptor de migrantes, más que un país de migración. Por supuesto que hay la gran tradición que hay del paso hacia el norte de Ujú. México, ¿no? Hacia los Estados Unidos, pero también hay una gran tradición receptora. Entonces decidimos jugar con el tema de la migración, recibiendo, aunque fuera por 24 horas, a un personaje canadiense, ¿no? Que de alguna manera reniega de su país y sale a conocer el mundo, y el primer lugar al que llega es a México, pero se encuentra con una realidad absolutamente inesperada para él, surrealista de alguna forma, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que quisimos jugar. Hay que decir que hay una serie de referentes, ¿no? Que a mí me gustaría dejar en claro, pues, porque creo que son evidentes, pero quizá hay gente que no los conoce. En primera instancia, nosotros tomamos como detonante la obra de Per Gunt, de Ibsen, ¿no? El Ok. personaje de Pierre Green, de alguna manera, Mm. es nuestro Per Gunt, ¿no? Y que es precisamente, bueno, ¿qué sucede en el primer acto de Per Gunt? El personaje principal
va y deshace la boda de su exnovia, ¿no? Porque no puede reconocer que ella está en brazos de otro hombre, pero eso de alguna manera lo pone en situación de no poder regresar y a partir de ahí emprende un viaje por el mundo, ¿no? Que es lo que nosotros quisimos llevar a cabo, ¿no? Y por otro lado, resultaba para nosotros un homenaje a una película mexicana muy clásica, pues muy emblemática, que es Los Caifanes, ¿no? Es una película de los años 60 en donde un grupo de personajes se sumergen en la noche capitalina y se encuentran precisamente con una galería de situaciones y de personajes muy singulares, ¿no? Entonces quisimos emular un poquito esta historia, ¿no? Que no tiene nada que ver argumentalmente, solo la situación, digamos, y entonces esos dos elementos son los que nos llevaron un poco a construir la obra. De acuerdo. Ok, porque justamente lo que platicamos con la pandilla previamente era como cómo el argumento se desarrolla o la narrativa dentro de la obra se desarrolla a partir de esta interacción cultural, ¿no? Y me pregunto un poco cómo fue construirla, porque es necesario tener los referentes tanto canadienses para decir esto es completamente nuevo para el personaje, como los mexicanos, como decir esta pues es parte de esta realidad, ¿no? Y que para nosotros puede estar muy normalizada, pero para los extranjeros puede ser algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Fíjate que nosotros realizamos, cuando decidimos hacer el proyecto juntos, no nos conocíamos, nunca habíamos trabajado juntos, y decidimos hacer una residencia de un par de semanas en Montreal, ¿no? Para hacer ejercicios de donde saldría precisamente la historia. La obra se fue construyendo a partir de improvisaciones, ¿no? Yo hice la dramaturgia un poco a partir del material que fuimos encontrando, pero la premisa, digamos que se volvió, no es que lo tuviéramos preconcebido, sino que encontramos en esos 15 días de trabajo colaborativo, fue que el aspecto idiomático era fundamental, ¿no? Porque implicaba ahí un juego de malentendidos muy curioso y que fue lo que, lo que permitió precisamente construir toda la problemática de la obra. Estuvimos así, lo que descubrimos eran 3 actores canadienses y 3 actores mexicanos, y de ellos, por ejemplo, entre los canadienses, una de las actrices hablaba los 3 idiomas, español, francés e inglés, ¿no? Había otra que hablaba francés e inglés, y otro solo hablaba francés, ¿no? De entre los mexicanos había una actriz que hablaba igual los 3 idiomas, un actor que solo hablaba español e inglés y otro actor que solo hablaba español. Entonces, eso se convirtió en una materia prima muy interesante, ¿no? Recuerdo mucho un ejercicio que pusimos, uno de los primeros, quizá el primero, segundo día, en el que es una improvisación en donde todo lo que digan y hagan los personajes se tiene que seguir al pie de la letra, es decir, no se puede cuestionar lo que un personaje dice, ¿no? Entonces, estaban en medio de la improvisación y de pronto uno de los actores que se habían metido algo porque estaban traficando con cosas, ya no me acuerdo de qué, se metían algo en el estómago para pasarlo por la aduana, ¿no? Entonces, el actor mexicano, cuando ya había pasado la aduana, le dice a su compañero, es que tenemos que sacarle esa madre del estómago, ¿no? Y los canadienses que captaron la frase, pero no el significado, dijeron que tenían que seguir el hilo de la improvisación, dijeron, es que tiene a su madre en el estómago, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo, obviamente nosotros soltamos la carcajada en ese momento, ¿no? Y dijimos, claro, aquí hay problemas idiomáticos que son insalvables, ¿no? De pronto,
y resulta que eso se convirtió un poco en la materia prima de la obra. O sea, básicamente lo que nosotros intentábamos era un juego con el lenguaje que provocara situaciones, equívocos, que a final de cuentas iban haciendo transitar a este personaje y a todos aquellos con los que se encontraba dentro de de este tablero que era la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esas fueron para nosotros las premisas, ¿no? Por un lado, sí, las diferencias culturales, y por otro lado, y por encima de todo, las diferencias idiomáticas, ¿no? De acuerdo, sí, 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 claro. Y que para nosotros al montar, eso, nada más como comentario, pues fue de lo que más nos costó, ¿no? Y a mí me tomó un rato reconocer como estas diferencias, que a veces utilizamos expresiones que ellos no entendían y al tomarlo en lo literal no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un punto verdaderamente interesante. Y me gustaría ahora hacerte una pregunta que nos hizo una de las integrantes de la pandilla, que es si tú consideras que esta obra podría trasladarse a otro contexto, es decir, por ejemplo, que tal vez en algún contexto canadiense, en algún ámbito, pudiera llevarse a cabo y que más bien el personaje principal, el personaje de Pia, fuera mexicano. ¿Eso crees que sería posible o crees que es inherente la narrativa al contexto mexicano? Bueno, yo lo que creo es que, digamos, si la premisa es Pergint, o Pergunt, Ujú. es, yo creo que se podría hacer, pero sí habría que reescribir, habría que ajustar muchísimas cosas, rehacer muchísimo, ¿no? O sea, Pergunt lo que hace es que él emprende un viaje por el mundo y se encuentra con culturas absolutamente diferentes a la suya, que piensan distinto, que conciben, incluso son parte del reino animal, pero ni siquiera son seres humanos, ¿no? Entonces, y él pues tiene intercambio con todos ellos y va de alguna manera tomando lección de cada lugar y de cada comunidad que enfrenta, ¿no? Siguiendo esa premisa, por supuesto que se podría invertir, pienso yo, ¿no? O sea, si es alguien que sale de México y llega a Canadá o a algún otro lugar, por supuesto que va a encontrar un choque cultural que le va a ser incomprensible en muchos sentidos, pero al mismo tiempo su personalidad, que es la de un inconsciente, ¿no? O sea, porque tenemos que decir que Pierre es un individuo que parece no reparar realmente en lo que está viendo y se deja llevar nada más, ¿no? Entonces, digamos que podría suceder lo mismo, pero yo creo que sí habría que reescribir, porque finalmente los caracteres que están puestos aquí son muy típicos mexicanos, son arquetipos casi, o sea, la quinceañera, el chambelán, el padrote, el mariachi, ¿no? O sea, yo no sé si podemos encontrar personajes similares en la fauna canadiense, ¿no? Seguramente sí, pero tendrían que pues, reescribirse en una gran medida, ¿no? Nosotros finalmente, como sí estábamos jugando a la idea de ser los receptores de este migrante, que era Pierre, pues evidentemente echamos toda la carne al asador con todas las peculiaridades de los personajes típicos mexicanos, ¿no? Eh, Claro. y aquí, finalmente, el otro elemento que a mí me parece que es importante que jugábamos era el efecto pinball, ¿no? Es decir, si te das cuenta, todas las escenas están construidas por parejas, solo en algunos casos muy escasos son 3 personajes, ¿no? Pero casi todos son de 2, y entonces siempre es que un personaje va caminando hacia un lugar, una esquina, choca con un personaje, dialogan y los dos cambian de dirección, ¿no? Como el efecto de dos pelotas que chocan y van a tomar una dirección inesperada. Un poco ese fue también la estructura que tomamos para la obra, ¿no? Que fuera todo azaroso, que todo fuera inesperado, no hay una ruta clara realmente, ¿no? Solo llegar al amanecer, de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Ok. Y ahora, ¿qué piensas respecto? Me dices, esta obra la escribieron hace 20 años.
¿crees que tendría muchas modificaciones al tratar de retomarla a los tiempos actuales, fuera de la pandemia, digamos? Yo creo que no, digo, salvo, hay una escena que ya no recuerdo incluso si en la versión que te mandé existe o no, porque era la primera. Nosotros teníamos un prólogo que era una especie de chat en internet. Ok. Pero en un internet de los años, de fines de los 90, ¿no? Ajá. Uno se metía a una especie de messenger extraño y dialogabas con seres de cualquier parte del mundo sin saber. Estamos hablando de antes de las redes sociales, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, y que era la forma en que hacíamos que a Pierre se le metiera la idea de México en la cabeza, porque había tenido un diálogo casual con una mexicana, ¿no? Okay. Tengo la impresión, porque yo después monté la obra hace como 10 años de nuevo, ¿no? Y Ujú. la verdad es que hice muy pocos ajustes, salvo esa escena inicial del chat, porque ya no coincidía con la realidad del Internet actual, ¿no? Salvo eso, la verdad es que yo no siento que tenga grandes cambios, ¿no? Digo, salvo la conectividad, pues, ¿no? Que Ujú, ujú. eso sí quizá nos puede generar otras circunstancias, ¿no? Otras situaciones, pero pues yo creo que si un extranjero llega a la Ciudad de México, es perfectamente factible que se encuentre una realidad eh, de after hours así tan extraña como esa, ¿no? Incluso Claro. mucho más hardcore, ¿no? Y Este, diversa, sí. exacto, ¿no? Pero yo la verdad es que no le veo así demasiados cambios, a la realidad actual. Okey, okey, esto me parece importante, porque entonces, eh, creo que nos habla un poco de la esencia, ¿no? De que los personajes, a pesar del paso del tiempo, pues mantienen, ¿no? Estos caracteres en específico. Sí, Entonces porque sí, son un y poco arquetípicos, ¿no? ujú, ujú. Sí, exacto, y como dices, los seguimos manteniendo, ¿no? A lo mejor y ya no son tan comunes en ciertos espacios, pero en otros siguen siendo parte de la cotidianeidad. Claro. Entonces, sí. Y, por ejemplo, a partir de esta obra, hablando de todo este tema del idioma, a ti como dramaturgo, ¿consideras que te aportó y que modificó algo en tu manera de escribir a partir de ello, en Sí, términos del uso del lenguaje? sí, sin duda. Creo que hay dos aspectos que para mí fueron vitales, ¿no? Por un lado, porque quizá fue de las primeras obras que me tocó escribir a partir de juego de improvisaciones, ¿no? Okey. Eh, y la verdad es que eso de entrada, pues refresca mucho y te da una perspectiva distinta respecto eh, al idiolecto que le llaman, ¿no? Que es la forma de hablar que caracteriza a una persona, ¿no? Okey. Entonces, sí fue como romper la corrección idiomática al hablar a Ujú. partir de tomar todos los equívocos que los actores iban poniendo sobre la escena, ¿no? Okey. De hecho, me da mucha risa y disfruto mucho, aunque sé que es parte que los debe haber metido en muchísimos problemas la obra, porque tiene una construcción muy atípica, ¿no? Ujú. O sea, los personajes, entre que se entienden y no se entienden, entre que tienen muchos giros idiomáticos que no son comunes, y que cada quien está metido en su universo, ¿no? Creo que genera muchos equívocos, entonces no es una obra muy lógica en ese sentido, ¿no? Eh, Ujú. y supongo yo que les debe haber generado muchísimas preguntas y muchísimos obstáculos de pronto, ¿no? Yo la verdad es que mientras la veía, me preguntaba si era la obra más adecuada para un ejercicio de ¿no? Yo decía, a lo mejor una obra típicamente mexicana hubiera sido más fácil como para entender muchas cosas, ¿no? Aquí lo que Ajá. pasa es que la obra es un choque todo el tiempo.
¿no? Es un choque de entendimiento, de cultura y de idioma, ¿no? Entonces, y además dentro de eso, pues lleva te digo, una lógica interna muy particular, ¿no? Entonces, por el lado de romper la lógica en la construcción de las frases, me pareció muy rico, ¿no? Creo que le da una versatilidad y una frescura de pronto a ciertos personajes que a mí me resultó un gran aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad es que el asunto del idioma también, ¿no? Que, digo, yo debo confesar que el manejo de idiomas no es mi fuerte precisamente, o sea, yo mismo me vi metido en problemas a la hora de construir la obra y un poco tuve que tener la colaboración de los propios actores que me ayudaban en la traducción de ciertas partes, ¿no? Entonces, en fin, creo que fue un aprendizaje muy rico en cuanto a la parte del lenguaje, ¿no? Excelente. Ay, bueno, Luis Mario, esto ha sido muy, muy enriquecedor. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas contestado todas estas preguntas. Y pues bueno, gracias a todos los que están escuchando y viéndonos y esperamos traerles más muy pronto. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.